Buenos días, bienvenidos a este webinar organizado por el Departamento de Estudios Sociales de PUSADES, en el cual tendremos la oportunidad de conocer sobre el desarrollo de competencias digitales y de inteligencia artificial en la educación. Este es un tema de actualidad y de muchísimo interés para la comunidad educativa por sus implicaciones pedagógicas y éticas enmarcadas en la necesidad de repensar la educación en la era digital. Para exponer acerca de este tema tan interesante, hemos invitado a Antonio González Gres. Él es un académico, investigador y emprendedor con amplia experiencia en tecnología educativa y educación basada en competencias. Actualmente se desempeña como coordinador del IFE Living Lab del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Él es candidato a doctor en tecnología educativa y posee un título de maestría en educación basada en competencias. Además, ejerce como investigador alterno en el Grupo de Investigación Didáctica de la Universidad de Sevilla. Ha brindado asesorías en políticas de tecnología educativa para la UNESCO y es miembro activo de la Red CAE Chile, así como integrante de la Mesa TIC en Tecnologías en la Información Inicial Docente. Ostenta el título de Fellow de la Cátedra UNESCO ICDE y ha sido reconocido como una de las principales voces de tecnología educativa en LinkedIn. También ha editado 4 libros que recogen experiencias iberoamericanas de innovación y tendencias educativas. Es académico y codirector de tesis en el Instituto Politécnico Nacional de México, asesor en tecnología educativa e innovación del Centro de Formación Técnica Estatal de la región de Valparaíso en Chile y cofundador de Competencia Digital Cero, una iniciativa que busca reducir la brecha digital en los espacios educativos de Iberoamérica. Nuestro invitado tendrá alrededor de 35 minutos para exponer sobre el tema y después tendremos un espacio para intercambiar comentarios y hacer preguntas y también escuchar sus respuestas. Por favor, a medida que vaya transcurriendo esta exposición, anoten sus comentarios y preguntas. Y luego vamos a pasar al espacio para poder darle la oportunidad a Antonio de conocer sus inquietudes y también de responder a sus preguntas. Así que bienvenido, Antonio, a este webinar muy importante para la comunidad educativa. Muchas gracias, muy honrado con la invitación. Muchísimas gracias por compartir también estas visiones. Creo que efectivamente estos espacios nos abren a revisar qué es lo que está pasando en este contexto. Y sin ir más lejos, entonces voy a comenzar a compartirles mi presentación en la que quiero realzar algunos elementos que vamos a tocar en este contexto. Desafíos y oportunidades de cara al futuro. Acá este es un elemento que quisiera compartir de manera directa con ustedes. Esta es una pequeña reflexión y dice, me sentí muy angustiado, ya no necesitaba mi intelecto. Te quedas ahí sentado como una marioneta, mirando al aparato ese. Estoy acostumbrado a tener el control y planificar mi trabajo. Ahora siento como si alguien más estuviera tomando todas las decisiones por mí. Me siento degradado. ¿Qué podría ser este espacio? ¿A qué se podría referir este contexto? Y pareciese ser que estamos hablando, ¿cierto?, de la inteligencia artificial, algo que efectivamente está movilizando el escenario no solamente educativo, sino en términos generales. El quehacer humano está siendo impactado por esta nueva tecnología. Sin embargo, lo que vemos, esto no es algo reciente, esto es la reflexión de un trabajador de una fábrica de General Electric de recién posterior a haber sido automatizada en el año 1970. Entonces, esto nos dice que nuestra relación con la tecnología siempre ha estado en esta figura de cuándo podría llegar uno a ser reemplazado por una máquina o de qué manera pueden estas máquinas incidir en la conducta de las personas.
Y eso es un tema que es un temor y que nos ha venido acompañando durante muchísimo tiempo y generalmente los cambios importantes en ámbitos tecnológicos generan estos escenarios de angustia. Entonces, quisiera contarle un poquitito quién soy, de dónde vengo. En este caso, comentarles que vengo del Instituto para el Futuro de la Educación, donde tenemos varias iniciativas, entre ellas el IFE Living Lab, que es un área donde nosotros lo que hacemos es realizar convocatorias de tecnología, generar validaciones de empresas de tecnología educativa también. Esto lo hacemos en un aula experiencial. Es un aula que tiene una serie de sensores, una serie de elementos como diademas, pulseras, digamos, sensores biométricos y otras actividades más que nos permiten medir cómo una persona está reaccionando al uso de una determinada tecnología y también al uso de una determinada metodología. Entonces, con estos elementos nosotros podemos cerciorarnos de que la tecnología que estamos midiendo nos pueda entregar ciertas satisfacciones o que diga hacer lo que dice hacer. Muchas veces nos encontramos con mensajes publicitarios donde dicen, esta es la mejor herramienta para enseñar a leer, por ejemplo. Pero ¿según quién? Según nosotros. Entonces, pasa que la tecnología no tiene tantos referentes desde el punto de vista de la validación de estos componentes que constituyen un espacio importante dentro de los procesos formativos, porque hoy día pensar la tecnología como un simple accesorio del proceso formativo es bastante inocente al respecto, porque efectivamente el contexto de donde estamos aprendiendo de manera informal todo el tiempo, está mediado por tecnologías. Entonces, el espacio donde tenemos que aprender a utilizarlas es justamente el sistema educativo. Y ahí es donde nosotros hemos tenido algunos ripios, algunas dificultades para poder abordar estos desafíos. Y constamos con una gran comunidad estudiantil que nos colabora porque ellos finalmente son los usuarios de este proceso, de esta tecnología que estamos trabajando. Y todo esto entonces conforma este espacio también de difusión, de difundir el contexto de la tecnología educativa basada en evidencia. Ese es uno de los elementos que trasciende y un poco que también va a impactar en lo que vamos a ver en las láminas a continuación. También comentarles que efectivamente soy cofundador de Competencia Digital Cero, una organización que entra por otro lado, que entra por el lado informal, que en el fondo busca que las personas que tienen alguna inquietud, es decir, docentes que quieran desarrollar sus habilidades digitales, conecten con aquellos docentes que ya tienen una experiencia vasta y que tienen el tiempo y la voluntad de enseñarles a ocupar, a desarrollar o a impactar a sus estudiantes de una manera positiva. Entonces, está el tema de la validación de las tecnologías, está el tema del nivel como informal también del apoyo a la docencia. Estos elementos los comento porque son significativos de lo que vamos a ver a continuación. Bien, el temario de lo que vamos a ver son 4 puntos importantes. La introducción al panorama actual de las competencias digitales y la inteligencia artificial. Hoy día contamos con bastante información a este respecto y se está desarrollando muchísimo más. Recientemente, en septiembre, UNESCO liberó una serie de documentación que nos va a permitir orientar nuestros procesos formativos en estas áreas. Incluso hace muy poquito también se ha celebrado un convenio entre la empresa IBM y UNESCO para desarrollar otro framework de trabajo para abordar los desafíos de la educación superior. Bien, también están los casos de uso de inteligencia artificial en el aula. Vamos a ver cómo se puede fomentar una cultura digital que incluya principios éticos y de responsabilidad también al contexto. Y, bueno, estrategias para desarrollar habilidades emprendedoras en estudiantes. Hoy día no podemos pensar que estas herramientas no facilitan el emprendimiento. Y el emprendimiento no es solamente formar una empresa. El emprendimiento son muchísimas más habilidades que son necesarias para abordar los desafíos que hoy día estamos teniendo como sociedad. Bien, esta introducción entonces hablamos, por ejemplo, en torno a las habilidades digitales a través de procesos de catálisis. ¿Qué es esto? Vamos a imaginar un coral, ¿bien? Un coral que es como una escuela, ¿ya? Que es como una institución educativa en un fondo marino. Este coral es saludable siempre y cuando el agua esté limpia, la luz solar permita permear, ¿cierto?, estas profundidades
y los peces también deben ayudar a que se mantenga limpio, limpiándolo de algas, ¿verdad? Este trabajo conjunto es un proceso catalítico, es decir, el bienestar de ese coral depende de todos los organismos que lo constituyen. No es una responsabilidad de un alguien que se dedica a limpiar el coral. Son todos los que están involucrados los que desarrollan estas capacidades y su responsabilidad sin que alguien les indique lo que tengan que hacer. Es lo que deberíamos esperar de los sistemas educativos. En los sistemas educativos yo tengo mi responsabilidad como estudiante de aprender, tengo mi responsabilidad de hacer consciente mi aprendizaje y de aportar desde la perspectiva de estudiante en esta capacidad. Pero también es la institución, también es la docencia quienes se deberían encargar de incorporar retos que involucren el desarrollo de habilidades digitales de los estudiantes. ¿Podríamos mejorar estos procesos a través de las catálisis? Pues sí, acá hay un pensamiento de Viviana Ulloa, que es una colega que está trabajando en este tema hace muchísimo tiempo, y que habla acerca de cómo las estructuras son las que generan los obstáculos. Es decir, esta analogía de estas dos figuras es cómo presentamos finalmente desde la estructura institucional el cómo vamos a facilitar o, digamos, obstaculizar el proceso de incorporación de estas nuevas metodologías, de estas nuevas miradas, de estos nuevos paradigmas. Si la estructura no genera un cambio que permita esa flexibilidad, como la figura que está más abajo, se tiende a una destrucción de la conceptualización de cómo estamos desarrollando el proceso formativo. Por eso hay bajo interés, por eso también nos cuesta generar engagement en los estudiantes, porque tendemos a tener unas estructuras que no facilitan que el estudiante pueda explorar sus reales capacidades. Y esto habla entonces acerca de un soliton, ya, que es como esta figura de fuerza, ¿cierto?, que se genera en la fricción. Hoy día estamos justamente en un proceso de fricción, en el que la institución educativa no sabe, por ejemplo, cómo evaluar si todos los estudiantes comienzan a utilizar inteligencia artificial. Esto es, en educación es un estado de aprendizaje no lineal y que transforma el conocimiento mediante estructuras coherentes adaptándose al tiempo real durante la enseñanza. Esto es sumamente importante porque es lo que va a demandar a las instituciones educativas el progreso de una estancia estanca a una estancia de una institución educativa que promueva cambios, que promueva líderes, que promueva liderazgos dentro de las distintas sociedades en las que estamos incluidos. Entonces, cuando pensamos en esto, también pensamos en la figura autopoyética, ¿ya? La autopoiesis, ¿cierto? Es un sistema que se genera por sí mismo y la red que lo compone también, y la red que lo compone lo integra. Y esto, de alguna manera, aparece, ¿cierto?, en el libro del conocimiento de Maturana y Varela, y que nos muestra cómo los organismos, cómo tengo que ser capaz de preparar también a las personas para que sean autopoyéticas, para que sean capaces de desarrollar este autoaprendizaje, pero de manera consciente, y que esto sea su herramienta y su estrategia para conseguir un bienestar. Esto nos muestra entonces que hay distintas fases, que hay una catálisis de aprendizaje autopoético, que hay una integración de la tecnología dentro del proceso de aprendizaje, cómo yo la incorporo, no como solamente una herramienta de ocio o una herramienta funcional o incluso formación instrumental. Hoy día las herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial son tan intuitivas que no requieren de manuales como era antiguamente. Yo recuerdo cuando comencé a utilizar la herramienta Photoshop, tuve que analizar un manual gigante que se llamaba la Biblia del Photoshop. Hoy día no es necesario generar estas instancias, sino más bien es practicar. Y eso involucra estos niveles de catálisis donde detecto mi necesidad formativa y busco cuáles son los elementos que puedo atender para satisfacer esa necesidad. Entonces, del otro lado, ¿cómo la institución está ofreciendo estas posibilidades? Yo necesito saber cómo encontrar o cómo validar, por ejemplo, una información. Necesito un curso de 200 horas para poder... No, necesito resolver esa consulta. ¿Cómo el sistema educativo me entrega la posibilidad o de tomar el curso de 200 horas o algo, alguien o algún sistema que me permita solucionar esa duda en particular? ¿Cómo lo resuelvo?
Y eso, en el fondo, es lo que me está deteniendo en mi ruta de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para que efectivamente pueda solucionar aquello y qué hace la institución para respaldarme y ayudarme en ese proceso? La responsabilidad individual y colectiva en estas catálisis y el riesgo de ignorar las necesidades formativas. Esto es un elemento súper importante porque el currículum siempre es unidireccional. Es decir, yo digo lo que tú tienes que aprender basado en esta estructura, con este tiempo, en este momento, con estas personas y de esta manera. Y luego decimos que en la glosa del, del modelo educativo que tienen las instituciones dice, esto está centrado en el estudiante y en qué momento el estudiante puede tomar decisiones. Esos son elementos que tenemos que ir referenciando. Y marcos referenciales sobre el uso de tecnología hay muchísimos. Tenemos el de ISTE, que tiene más de 40 años, el de UNESCO, que se generó en el año 2008, hoy día se está creando otro nuevo. En Chile, que es el del 2011, también se está creando uno ahora nuevo que está incorporando el área de la inteligencia artificial. En España nace uno en el 2012, hay otro en Colombia en el 2013 y quizás el más importante hoy día porque tiene mayor cantidad de uso y mayor referencia bibliográfica es el del marco europeo que es el de la DICOM Edu. Estos marcos, ¿qué es lo que hacen? Nos muestran un entorno de cómo deberíamos utilizar esta tecnología en el ambiente educativo. ¿Qué es lo que deberíamos, como mínimo, indicadores que nos permiten solucionar estas propuestas? Sin embargo, estas propuestas no son recetas, son simplemente marcos y muchas veces han adoptado de mala manera, casi copiando y pegando y llevando a una realidad educativa distinta del cual fueron creados. Esto fue creado en Europa. Por lo tanto, las adaptaciones para que esto sea funcional en las distintas comunidades es una responsabilidad local para atender las necesidades globales que están requiriendo y demandando profesionales que tengan estas capacidades. Entonces, aquí ya vamos avanzando también en esta figura. Cuando pensamos muchas veces en esta etiqueta del nativo digital, Preskin en una entrevista hace muy poco comentaba que él nunca pensó que iba a suceder esto, de que la etiqueta del nativo digital iba a transformar tantas realidades. Tanto es así que muchas instituciones educativas hoy en día ya no hacen inducción sobre el uso de las tecnologías, como por ejemplo su propio LMS. Se intuye que estos chicos no necesitan porque ya tienen habilidades digitales y por lo tanto no es necesario enseñarles a utilizar un computador, no es necesario ayudarles a conocer cómo pueden integrar la tecnología a sus vidas, etcétera. Esto entonces es lo que provoca es una orfandad digital. ¿Por qué? Porque presumimos que ellos saben y no todos saben, no todos tienen un contacto directo con este tipo de tecnología, no todos tienen desarrollado ciertas, digamos, habilidades. Porque hay que entender que efectivamente uno se va desplazando en este desarrollo a través de destrezas. Los estudiantes y las nuevas generaciones tienen muchas destrezas en el uso de tecnología, pero porque evidentemente su contexto es de esa manera. ¿Qué pasaría si este estudiante que la etiqueta digital lo denomina como alguien superior en el desarrollo de habilidades digitales y lo llama a 1980 a utilizar esa tecnología? ¿Sería tan hábil? Es muy probable que no, porque efectivamente hoy día las tecnologías están diseñadas para que sean lo más adaptativa posible, para que cualquier persona lo pueda utilizar, desde niños hasta adultos. Entonces, basado en ese contexto, esta, digamos, etiqueta poco real hace que muchas veces las instituciones educativas no tomen la responsabilidad que corresponde a iniciar un proceso donde las destrezas se pueden utilizar, pero hay que desarrollar saberes, hay que desarrollar habilidades para que finalmente el estudiante a lo largo y ancho de su vida pueda desarrollar las competencias digitales que le van a permitir desenvolverse en un mundo de una cultura digital muy relevante. Si lo miráramos de una perspectiva bien engorrosa, ¿verdad? Aquí están como representadas las capacidades que tiene que responsabilizarse tanto el estudiante como la institución educativa. Y esto es como una especie de contrato de aprendizaje. Es decir, tengo que posicionar todos estos elementos al principio y al final. Oye, vamos a hacer este tipo de elementos o vamos a hacer estas prácticas o vamos a diseñar estos procesos para que tú al final puedas desarrollarlo. Y luego al final decir, bueno, de todo esto que planeamos, ¿cuánto de esto desarrollamos? ¿Cuánto de esto tú puedes desarrollar por tu cuenta? ¿Y cuánto de esto era mi responsabilidad de que tú pudieras desarrollar? Estos son elementos entonces y miradas distintas sobre el proceso del desarrollo de un proceso de aprendizaje.
Hoy día estamos hablando acerca de competencia digital docente. Hoy día estamos hablando acerca de la competencia pedagógica y competencia andragógica, porque no podemos mezclar estos ambientes. Si estamos pensando en que estamos trabajando con adultos, la educación superior ya comienza a trabajar con personas que son adultas. Llevarlos de la manito y decirle todo lo que tienen que hacer probablemente no sea lo que está requiriendo luego o a posteriori el mercado laboral. Porque efectivamente yo necesito a alguien que sea autónomo en el trabajo. Si yo soy un empresario y necesito a alguien que vaya a diseñar eh, procesos o que vaya a crear máquinas o que yo no necesito guiarlo de la mano, yo necesito que sea autónomo. Y para eso el sistema educativo también lo tiene que preparar. Entonces, la pedagogía tiene un ambiente de desarrollo que es más con niños y la andragogía tiene que ver con el desarrollo de adultos y por lo tanto los desafíos, los retos y el proceso formativo también tiene que estar adecuado a esa realidad. Estos son elementos que muchas veces no miramos y que efectivamente pensamos que el diseño estructural de un currículum tiene que ser muy exacto y es lo que justamente hoy día no sucede. Mostrábamos en principio esa lámina que mostraba esta estructura, ¿cierto? Donde no permitía la flexibilidad, donde se generan ciertas baches. Eso es lo que está sucediendo y sobre todo cuando tratamos de incorporar inteligencia artificial generativa que va cambiando semana a semana. Entonces, estos elementos, ¿de qué manera entorpecen el proceso de aprendizaje? ¿Cómo lo facilito? Y ahí están los análisis que debemos comenzar a desarrollar y sobre todo cómo la función docente ha ido cambiando y cómo debe seguir cambiando para transformarse en una estratega de diseño de experiencias de aprendizaje más que un transmisor de información. Porque eso ya lo puede hacer la inteligencia artificial. Y cuando decimos que lo puede reemplazar, y hay mucha literatura que está hablando de esto, es precisamente no que vaya a reemplazar a la persona, va a cambiar y reemplaza esa función instrumental de traspasar una información. Hoy día el docente tiene que ser capaz de diseñar esos espacios donde el estudiante le guste llegar. Es decir, si nosotros ya lo llevamos a una analogía, por ejemplo, con el área de la gastronomía, la mise en place, yo preparo la mesa en un restaurante, preparo la iluminación, preparo todo para que efectivamente la persona cuando se siente ahí tenga una experiencia con la comida que le voy a ofrecer. Entonces ya no es solamente la comida, ya no es solamente los contenidos si fuera clase, es toda la ambientación que esto genera, ya sea en un ambiente virtual, ya sea en un ambiente mixto, ya sea en un ambiente presencial. ¿Qué elemento estoy yo incorporando a ese medio, a ese sistema, para que efectivamente el estudiante goce de una experiencia de aprendizaje significativa para él? Estos son elementos entonces donde la estrategia cobra mayor importancia. Estos elementos, bueno, acá hay algunos que luego les comparto este material, pero eh, en el caso, por ejemplo, en Chile ya hay una política nacional de inteligencia artificial, ya hay una política que incluso se incluyó a la ciudadanía. Se hizo un fórum donde efectivamente las personas podían incorporar estos elementos y ya hay un informe de resultados acerca de estos procesos. Esto incorporar, esta es un ejemplo, digamos, como de incorporar a la comunidad dentro de estos diseños. ¿Qué pasó? Y esto es porque efectivamente hemos tomado no muy buenas decisiones. Por ejemplo, ¿qué pasó entre el 2020 y el 2022? Todos sabemos que tuvimos esta figura de la pandemia. Fue un efecto súper complejo porque lo que aprendimos no fue necesariamente educación en línea, ni educación virtual, ni educación a distancia. Fue una educación remota de emergencia. Fue lo que se pudo hacer porque no estábamos preparados. Entonces, ¿qué pasó hacia el 2019? O sea, en la figura, digamos, cronológica. Llega el 2022 y entonces volvemos a la presencialidad y en vez o en lugar de adoptar el aprendizaje que habíamos logrado, lo que hacemos es presionar un botoncito y volvemos al 2019. Hagamos lo que estábamos haciendo el 2019 y olvidémonos de la tecnología. Penosamente, lo que sucede es que al final del 2022 emerge la figura de OpenAI, lanza ChatGPT y cambia nuevamente las leyes del mercado, cambia las leyes de cómo se estaban haciendo las cosas y nosotros estábamos ya rechazando el uso de tecnología, pero la tecnología vuelve con una segunda ola. Y eso, efectivamente, ¿qué pasó ahí durante esos 2 años? La inteligencia artificial creció exponencialmente. Entonces, ¿cuánta información de esa se llevó a investigar? ¿Cuánta de esa investigación se llevó dentro de las instituciones educativas? ¿Y cuánto de eso se transmitió a las comunidades de aprendizaje? Muy poco. Y eso, en el fondo, muestra por qué hoy día estamos en este proceso.
La industria de la tecnología educativa también ha crecido enormemente. Entonces tenemos sistemas que hacen muchísimas cosas y estas muchísimas cosas también se multiplican por gran cantidad de empresas que hacen cosas muy similares. Entonces, ¿cómo yo genero mis criterios para seleccionar una herramienta u otra? Eso también es parte del proceso que tenemos que ir añadiendo a esta cuota, ¿cierto?, de cambio, a esta cuota de poder mirar efectivamente qué es lo que estamos revisando. ¿Hay personalización de aprendizaje o estamos individualizando el aprendizaje? ¿Hay sistema de tutoría inteligente o estamos trabajando con chats que son de carácter poco prácticos para el aprendizaje del estudiante? ¿Cómo analizamos los datos educativos? ¿Cómo todo lo que está interactuando el estudiante lo estamos transformando en elementos que nos van a servir para la toma de decisiones? ¿Cómo automatizamos procesos? ¿Cómo vamos a evitar los procesos burocráticos para que efectivamente todo esto se agilice y pueda ser más fácil, por ejemplo, acceder a estas respuestas que yo decía hace un principio? No necesito un curso completo. Yo soy un profesor y necesito saber cómo evaluar hoy en día. ¿Me puedes ayudar? ¿Cómo el sistema educativo le ayuda a ese profesor sin tener que hacerlo pasar por procesos tan largos de enseñanza-aprendizaje en los cuales tampoco tiene el tiempo? Eso es elementos también que van apuntando hacia la mejora de experiencia del usuario. Nos encontramos en encrucijadas donde efectivamente la inversión en tecnologías ha bajado enormemente. Y esto un poco en perspectiva del 2021, donde se exploró muchísimo y hubo mucha inversión. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que entonces estas tecnologías van a tener que tener muchísimo, hablamos de que había mucha, hablamos de que hay poca inversión, hablamos entonces de que tenemos que generar los criterios suficientes para poder elegir la mejor tecnología. Y a eso se refiere entonces tecnología educativa basada en evidencia. Eso es un elemento importante porque al final del día las competencias digitales son una más de las competencias que deberíamos estar desarrollando. La alfabetización, y la alfabetización no es solamente aprender a leer y escribir, no es solamente aprender a utilizar un computador, es precisamente qué puedo hacer yo y qué puede mejorar de mi rendimiento personal con el uso de una determinada tecnología, por ejemplo. Y esta tecnología no es solamente tecnología digital, tenemos muchísimas más tecnologías. Entonces, ¿cómo nos comportamos de carácter civil? ¿Cómo nos comportamos respecto del emprendimiento? ¿Cómo estamos incorporando estos elementos para aprender a aprender? Son una serie de elementos que tenemos que ir conformando. Estos son habilidades y competencias que venimos trabajando hace muchísimo tiempo. Esto en el año 2020, el Foro Económico Mundial nos presentaba cuáles eran las competencias. Ya lo teníamos en carta. ¿Cuántos de los procesos de aprendizaje están incorporando estos elementos o estas capacidades que tienen que estar no solamente en una asignatura? No basta con que el diseño curricular diga ya, no, pero es que yo tengo una asignatura de TIC. ¿De qué me sirve una asignatura de TIC si el resto de las demás asignaturas no comulgan con tecnología, no promueven el uso responsable, ético de la tecnología? Esto no va a nacer de la nada. Esto tiene que nacer desde un currículum que efectivamente sea flexible y tenga la capacidad de movilizarse de acuerdo a las necesidades que está pasando la sociedad y nuestra cultura digital. Hay elementos de integración curricular, hay elementos de colaboración academia-industria, hay que trabajar muchísimo la capacitación docente, hay que hacer investigación y desarrollo en el área y efectivamente, ¿cómo se puede trasladar eso? Ya lo vamos a ver, porque los marcos de competencia digital nos mueven hacia cuáles son las cosas que deberíamos estar aprendiendo. No es un copiar y pegar, es decir, si yo estoy haciendo matemática, ¿cómo ayudo al estudiante a desarrollar la búsqueda y gestión de información? ¿Cómo lo ayudo a generar comunicación y colaboración? ¿Cómo lo ayudo a crear contenido? ¿Cómo lo ayudo a hacer seguro su acción dentro de la red? ¿Y cómo le ayudo a resolver problemas? Esto ya no es solamente de una asignatura en particular dentro del currículum. Hay que dejar de ver esto como una figura instrumental y como un accesorio. Hay elementos entonces que ya nos están mostrando cómo deberíamos ir avanzando en estas figuras. Avanzo un poco rápido porque son temáticas que ya avancé en el diálogo anterior. Sin embargo, las competencias para la inteligencia artificial acaban de emerger como un mazo nuevo. Hablé hasta ahora de competencias digitales genéricas, pero hoy día también se están incorporando competencias sobre el uso de inteligencia artificial. Entonces, estos elementos, la planificación y el diseño digital, el uso de gobernanza de datos y las actitudes que estoy desarrollando con los estudiantes en torno a estos elementos también son parte importante. Bueno, es una fotografía, digamos, de los marcos que hoy día se están trabajando para docentes y para estudiantes que provienen de la UNESCO y son los que nacieron en septiembre de este año. Entonces, es novedoso, es nuevo, sí, pero hay que abordarlo.
¿Cómo vamos abordando esto y cómo lo podemos hacer de manera asistida? HolonIQ ha presentado, por ejemplo, este marco que parece, ¿cierto?, una tabla periódica, pero en realidad lo que es un marco referencial sobre el uso de tecnología educativa. Y estas son las tecnologías y una clasificación. Podemos decir que es una taxonomía. Esta taxonomía lo que ayuda efectivamente es a ubicarnos dónde está la tecnología que estamos utilizando hoy en día. Y esto es una mirada responsable sobre cómo vamos a incorporarla dentro de nuestro sistema estudiantil. Entonces, acá las herramientas comienzan a emerger. Estas son parte de las herramientas que utilizamos dentro de LibLab y DataHub, principalmente en el Instituto para el Futuro de la Educación acá en el Tecnológico de Monterrey. Hemos creado herramientas para poder sistematizar el uso de las tecnologías, cómo estas están impactando en las competencias de los docentes y cómo podrían impactar en las competencias de la ciudadanía. Acá, por ejemplo, tenemos algunas de las herramientas, Sync, una de ellas, que es una herramienta que permite generar interacción entre el docente y el estudiante de manera sincrónica. Tenemos también Jungle, que es una plataforma muy buena para trabajar y estimular el proceso de aprendizaje en el ambiente, digamos, cuando trabajamos con la metodología de aprendizaje invertido. Tenemos también, ay, perdón, ahí. Tecla Academic, que modifica la forma en que yo interactúo con el contenido, cómo interactúo también con este aprendizaje aplicado al mundo del trabajo. Entonces son simulaciones, entonces son mis capacidades, entonces comienza a recoger en una interacción donde se va adecuando a las capacidades de las personas. También Scholarly, aquí aquellos que están preocupados, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con cómo el estudiante está utilizando la inteligencia artificial, esta es una herramienta muy poderosa porque es una herramienta que va a permitir luego al estudiante demostrar cuál fue la ruta que siguió. Muchas veces nosotros vamos interactuando, vamos recogiendo y ya editamos, seleccionamos, copiamos, creamos un documento. Pero esa trayectoria como que no la tenemos y el docente tampoco la puede ver. Y hoy día el foco de la evaluación tiene que ir sobre el desarrollo, no sobre el producto final. Entonces, aquí tenemos una herramienta. Entiendo punto allá y puede transformar los distintos tipos de formato, puede transformar a lo que yo necesito para aprender. Sabemos que los estilos de aprendizaje son más bien un mito, pero tengo una cierta tendencia a aprender con audio, tengo una cierta tendencia a aprender con efectos visuales. Esta es una herramienta que permite llevar el contenido al formato que hoy día me siento bien. Puede que hoy día me sienta con ganas de ver video y lo pueda transformar a eso, el contenido que me presenta el profesor. Y así sucesivamente hay otras herramientas como Udemy, que trabaja todo lo que tiene que ver con el mundo sonoro. Y aquí yo puedo, por ejemplo, las personas que están trabajando en tesis o que están trabajando en investigación pueden subir sus papers, pueden conectar sus papers y les puede hacer un podcast sobre lo que quieren aprender, digamos, sin tener que estar leyendo y ocupando el tiempo, por ejemplo, de traslado para poder abordar estos desafíos. Entonces, ¿cómo fomentamos una cultura digital que incluya estos principios? Elementos de contexto. Primero, tenemos una sensación de elección. Y eso es algo que veníamos diciendo de un principio. Netflix, Spotify, Waze, hasta Tinder nos dan la sensación de que estamos eligiendo. Sabemos que detrás de cada una de estas herramientas hay un algoritmo que está decidiendo por nosotros. Sabemos que la parrilla programática de mi Netflix es muy distinta a la parrilla programática que tiene un integrante de mi familia, que a pesar de que vivimos juntos, se va orientando de acuerdo a nuestros gustos, ¿verdad? Y nos va ofreciendo incluso la misma serie, la misma película, nos la muestra con una imagen distinta, porque va tratando de adaptarse a nuestras necesidades, a nuestros gustos. Sin embargo, lo que está detrás sigue siendo el algoritmo. El algoritmo es bien quien decide qué imagen te va a presentar, qué película te va a colocar, de acuerdo a los patrones que ha recogido. Entonces, está tomando decisiones de acuerdo a datos. ¿Cuánta información en datos nosotros tenemos y tomamos decisiones tal como lo hacen estas máquinas? Entonces, tenemos que ser responsables de que además la conducta de esta elección o selección de elementos a dónde queda cuando el estudiante entra al mundo educativo. Cuando él puede decidir, cuando él puede tomar decisiones, cuando sucede lo que sucede en el mundo exterior, sucede dentro de este proceso. ¿Cómo yo interactúo y cómo también me hago responsable de mi experiencia de aprendizaje? Tendemos a fragmentar el conocimiento en asignaturas, en trabajos parciales, etcétera, etcétera. Y esto no necesariamente por tener conocimiento de las áreas por separadas van a permitir que estos desarrollen los estudiantes un aprendizaje que les permita incorporar
incorporar ese conocimiento como un recurso interno y que les permita solucionar problemáticas en el futuro. Esto, en el fondo, debemos generar conexiones que permitan y generen aprendizaje. Es decir, este Lego lo tenemos que conformar y lo tenemos que armar. Y esto tiene que ver con una intención. Y hacia allá debería apuntar el diseño curricular actualmente, el diseño instruccional, a crear estos elementos. Si hoy día pensáramos, por ejemplo, en cómo nosotros abordamos una problemática común, los niños utilizan el teléfono celular para distraerse. ¿Cómo nosotros advertimos o trabajamos este escenario? Si nosotros fuéramos conscientes de que queremos que los niños vean un determinado contenido y no otro, deberíamos crear nuestras propias listas de reproducción. O podríamos crear nuestros propios tipos de producto. Acá, por ejemplo, con una cuota de inspiración puedo transmitir a través de una canción un contenido. Esto luego paso por Suno, que es una herramienta que tiene una versión gratuita. Esto luego lo subo a SoundCloud, que es una herramienta como Spotify, pero gratuita para subir el contenido. Y luego, aquellos que quieran revisar cuál fue el resultado, les dejo ahí el código QR. Pero aquí yo entonces puedo estimular incluso a mi familia, en este caso es un producto para un mundo pequeño, donde cuenta historias que tienen que ver con un contenido que no querían leer. Entonces, las recomendaciones en sí es a revisar los recursos educativos que se tienen, a atender el concepto de ciudadanía digital, a atrevernos a revisar si hay ciberbullying, el grooming, la desinformación, la violencia de género, los discursos de odio, todos estos elementos que están en la red, porque son un riesgo, pero tengo que informarme. Y aquí hay algunas direcciones que luego también les puedo compartir. Hay manuales para transformar este uso en las familias, hay usos también para los colegios, hay usos también, estudios que muestran cómo las generaciones están tendiendo a cambiar. No es que sean menos o más que otras generaciones, tienen características distintas y esto también es parte de la información que tenemos que ir incorporando. Aquí, entonces, el impacto de las pantallas en la vida familiar incide también en la forma en que nosotros diseñamos nuestros procesos formativos. Y este libro es una clave, ya, este es de Marcela Monberg, y que es El huérfano digital, y que nos habla mucho de cómo finalmente no estamos siendo capaces como sociedad de abordar una formación en este ambiente. Es un mundo que está en constante cambio, constante crecimiento, pero tenemos que estar a la altura. Y eso es un trabajo que se desarrolla de manera comunitaria, de manera colectiva. Porque finalmente el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender y no cuando alguien quiere enseñar. Y esto es algo que ya es ley. O sea, Roger Chang da en el clavo en esta figura porque las personas se enganchan o no se enganchan contigo en la medida en que tu propuesta de valor, que en el fondo tiene que ver con cómo tú vas a enseñar y cómo tú transfieres tu pasión, es significativa para el receptor. Y ya, llegando al final, esta cosa que decíamos acerca de cómo unimos las habilidades de emprendimiento. Porque si se fijan, acá estamos hablando de identificar oportunidades, valorar ideas, valorar la creatividad, valorar la visión, un autoconocimiento y confianza en uno mismo, y que tiene que ver con estas ideas, oportunidades, pasar a la acción, el diseño de recursos incluso plantea que efectivamente esto no es un sinónimo de hacer una empresa, esto es sinónimo de aprender a utilizar todos los recursos que están disponibles a mi alrededor como elementos que me van a permitir generar satisfacción y generar bienestar para mí y para los míos. Entonces, ¿cómo lo podemos mezclar con estas habilidades digitales que veníamos conversando? Ya existe un modelo que se llama M-Digital y que efectivamente mezcla los dos mundos. Entonces, ¿cómo yo puedo emprender conociendo las herramientas digitales? Hay elementos entonces que van a marcar y que van a apuntar cómo es que de alguna u otra manera tenemos que abordar estos grandes desafíos. Hay apps para emprendedores también. Y aquí este es un modelo en el que vengo trabajando con un grupo de colegas en donde estamos desarrollando competencias EdTech, que son competencias que involucran todas las dimensiones del ser humano en torno a esta mezcla entre lo digital para emprender, entre lo digital para comprender y lo digital para socializar y gestar networking. En nuestra comunidad estudiantil nos preocupamos muchísimo de esto y efectivamente encauzamos estos elementos para que los estudiantes puedan experimentar, puedan aprender a comunicar, puedan aprender a crear y puedan aprender a aprender. Son focos que efectivamente van a dar pie a que estos estudiantes tengan una autonomía que les permita el día de mañana solucionar mayor cantidad de problemas. Y finalmente, bueno, la clave está en evitar seguir generando huérfanos digitales, potenciando la docencia en articular los saberes digitales junto a las familias. Con ello tenderemos a
tendremos más generaciones con la posibilidad de aprovechar las oportunidades de la nueva economía y con una mirada técnica, ambiental, ecosistémica y sobre todo ética. Vivimos en una cultura digital y la transformación y la convergencia digital es un cambio cultural. Sí o sí, estamos justamente en esa bisagra viviendo esta etapa, que es una etapa muy maravillosa para la vida humana y que finalmente en el tema educativo se traduce en que es transferencia de pasión. Si yo soy capaz de transferir mi pasión por lo que me gusta, por lo que hago, efectivamente voy a encauzar la atención del que me está recibiendo, del que me está aceptando mi propuesta de valor, sea la disciplina que sea y sea el nivel educativo en el que esté. Hoy día la atención es un valor importante, pero la pasión es aquella que va a movilizar la atención y efectivamente la figura de conectividad que va a generar las bases suficientes e importantes para que se geste el aprendizaje en nuestros estudiantes. Muchísimas gracias y les agradezco la atención y la invitación a FUSADES para este espacio de comunicación y colaboración conjunta. Esta presentación tuya ha sido realmente muy interesante, magnífica, densa, llena de preguntas. Yo me he quedado aquí, mira, con muchas preguntas que quizá te voy a tener que escribir después para que me respondas. Tenemos mañana la oportunidad de grabarte para Literal Radio y pronto va a salir también ese programa que les vamos a avisar a todos ustedes para que también lo puedan escuchar. Pero ahora solamente quisiera señalar que hay varias ideas que me han quedado marcadas, como por ejemplo que no se puede imponer la tecnología si los estudiantes y docentes no están preparados, que lo más importante es preparar a las personas para que sean capaces de generar su propio autoaprendizaje y que en ese sentido la incorporación de las herramientas digitales debe pensar en eso, que no es algo accesorio, sino algo que al final lo más importante es que la educación esté centrada en las personas y que sean ellas capaces de entender cómo pueden usar esas herramientas para aprender. Y un punto clave, quizás no hablamos mucho, pero es el tema del rol de la familia y cómo ella puede contribuir a solucionar este problema del huérfano digital, que los sistemas educativos también se están desentendiendo en ocasiones o a veces no saben cómo abordar esta problemática. Y podríamos seguir mencionando muchas otras cosas más, pero al final me gustó mucho cómo cerraste tu presentación diciendo que en educación lo más importante es la transferencia de pasión. Y tú decías que los docentes deben de conectar. Los docentes siempre van a ir atrás de la tecnología porque esta avanza demasiado rápido, pero la clave está en que ellos puedan conectar con la tecnología y enseñar a otros también a poder encontrar cómo aprender mejor. Te agradecemos muchísimo, Antonio, por la oportunidad de compartir contigo en esta oportunidad. Esperamos volver a contar con tu participación en otros webinars. Quién sabe, a lo mejor te invitamos a FUSADES para que vengas y nos hables también acá. Ya hablaremos de eso. Y a ustedes, querida audiencia, muchas gracias por estar presentes, acompañarnos. Les deseamos a todos un buen día. Muchas gracias.